Y en esta mañana vamos a hablar o a estudiar acerca de el hombre regenerado. El hombre regenerado. Ya hemos estudiado acerca de qué es el hombre, cómo está compuesto, cómo fue creado, y también hemos visto cómo el pecado afectó de una manera integral al hombre. Vimos que el hombre ha sido afectado en su cuerpo y en su alma, incluyendo su corazón y por ende todas las facultades del alma. Es lo que conocemos o llamamos la depravación total, básicamente una corrupción radical de todo el ser humano. No hubo una isla, un pedacito del hombre que no fuese afectado por el pecado. El pecado afectó la totalidad del ser humano. Entonces, por eso es que el corazón es malo, es engañoso, y de ahí en adelante todas las facultades están dañadas. Una hermana me hacía una pregunta interesante. Ella me decía, bueno, a la luz de esa realidad de que el corazón es malo y engañoso y esto y lo otro, pero entonces nosotros vemos en las Escrituras textos como por ejemplo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones o los deseos de tu corazón. Y entonces, si el corazón es malo, entonces ¿cómo así que se me van a conceder los deseos de mi corazón? Y ahí es donde viene, digamos, como que esa diferencia que hay entre lo que es el corazón natural y el corazón redimido o el corazón regenerado. Entonces hay una diferencia entre lo que es el hombre natural y el hombre regenerado. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. El hombre regenerado. ¿Qué cambió? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Voy a hacer una afirmación temeraria, pero no por ello quiero decir que no tenga sustento bíblico. Pero lo que voy a decir es fuerte, es temerario. Si tú sientes que eres ajeno a lo que yo voy a enseñar en esta mañana, si tú sientes que nada de lo que yo voy a enseñar en esta mañana te hace sentido, si tú sientes que jamás has experimentado nada de lo que yo voy a hablar, lo más seguro es que no seas un creyente. Si tú eres un creyente genuino, algo de lo que se va a enseñar en esta mañana te va a hacer sentido. Tú vas a decir, oye, sí, eso me ha pasado, o esa es mi realidad, o eso es lo que yo siento, eso es lo que yo veo en mi vida. Pero si todo esto te suena como en otro idioma, es posible que la vida de Dios no esté en ti, que tu destino no sea la vida eterna. La regeneración, que es lo que más comúnmente llamamos el nuevo nacimiento, alguien que nace de nuevo. La regeneración no es una simple mejora en el hombre, ni es una serie de buenas resoluciones que el hombre se hace, como las resoluciones de Año Nuevo. Este año voy a hacer esto, voy a hacer esto. No, ese no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una nueva creación. Por eso se llama regeneración. Es como si fuera generado por segunda vez o engendrado por segunda vez. Una persona que nace de nuevo por el Espíritu Santo no se le agrega algo espiritual, sino que su ser central, que ya estudiamos, que es el corazón, es renovado. Y esta renovación, al ser renovado el corazón, se irradia a todas sus facultades, impactando la totalidad de su ser. Es decir, lo que pasa en el nuevo nacido
es que su ser interior, su ser interno, su ser íntimo, su corazón es renovado, es cambiado. Y eso, como ya estudiamos que el corazón es el asiento de las facultades, pues si el corazón es renovado, pues todas las facultades son renovadas. Tengo un doble propósito en esta mañana. Mi primer propósito es instruir al pueblo de Dios en estos asuntos. Ese es mi primer propósito. Instruir al pueblo de Dios en estas cosas. Mi segundo propósito es llevar a quienes no sean parte de estas realidades a evaluar su vida y venir en arrepentimiento y fe procurando ser incluidos en esta bendición. Esos son mis propósitos en esta mañana. Así que hablemos entonces del hombre regenerado. Empecemos por el corazón. ¿Qué es lo que pasa en el hombre regenerado? ¿Qué es lo que pasa en ese hombre natural que es nacido de nuevo? ¿Qué pasa en su corazón? Bueno, como ya vimos que el corazón es el centro de la personalidad, la sede de la voluntad, de los afectos, del intelecto, de la conciencia, en el hombre natural, este corazón está espiritualmente muerto, endurecido y es engañoso. Pero en la regeneración, Dios realiza una obra milagrosa, sobrenatural. Me permitiré usar esta palabra milagroso para que se entienda, pero en realidad es sobrenatural, es algo que no es conforme a el cauce ordinario de las cosas. El cauce ordinario de las cosas es que el sol evapora el agua, ese vapor se convierte en nubes y las nubes luego sueltan el agua y es lo que llamamos la lluvia. Ese es el orden natural, ordinario. Pero si Dios, sin nada de esos medios, soltara lluvia, eso sería sobrenatural, extraordinario. Extraordinario es que es fuera de lo ordinario. Es decir, Dios no usaría los medios y llovería, como vemos que lo hizo en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Entonces lo que pasa en el hombre es que el hombre natural, de forma ordinaria, tiene un corazón muerto, ¿sí? Endurecido, engañoso. Entonces viene Dios y sobrenaturalmente, es decir, no es por un medio ordinario como que el hombre se preparó y de repente cambió. No, eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios por su Espíritu Santo. Es lo que llamamos la regeneración, una obra milagrosa. Esta obra fue anunciada como una de las bendiciones del Evangelio. Nosotros leemos, por ejemplo, en Ezequiel 36, cómo Dios dijo que haría esto. Dice en Ezequiel 36, verso 26, y os daré corazón nuevo. ¿Sí lo notan? O sea, el corazón viejo es ¿cuál? El natural, con el que uno viene. Ese es el corazón viejo. Pero entonces Dios dice, yo, y nótese esto que es bien importante, no es el hombre mismo quien se crea ese corazón, quien lo obtiene por sí mismo. Dice Dios, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. ¿Qué es esto? A nivel espiritual, esto es un trasplante de corazón. Un trasplante. Porque el texto es claro. ¿Qué pasa con el corazón de piedra? Bueno, yo el corazón de piedra voy a dejarlo ahí para que coexista con el de carne. No. Él dice, yo quitaré el de piedra y pondré uno de carne. Esta realidad anunciada por los profetas
ya es proclamada como consumada en el Evangelio. El apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a Tito, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí lo nota? Regeneración, renovación. Es un cambio total y absoluto. Entonces, el hombre natural, le es quitado ese viejo corazón y le es dado un nuevo corazón. Es este nuevo corazón el punto de partida de donde fluye la nueva vida, capacitando al hombre para responder a Dios. ¿Por qué el hombre regenerado busca a Dios? ¿Por qué quiere hacer su voluntad? ¿Por qué quiere vivir en obediencia? ¿Por qué quiere cumplir los mandamientos? ¿Por qué no le gusta cuando no hace lo que Dios le agrada? Porque es que él es otra criatura, es nueva criatura, él tiene otro corazón, tiene otro principio de vida diferente al que tenía. Hermanos, como me pareció que la ilustración de la fuente de agua que hicimos el domingo anterior, me parece que fue comprensible, entonces permítanme tomar esa misma ilustración para explicar esto. ¿Qué es lo que pasa en el hombre regenerado? Imaginen otra vez la fuente subterránea que está en una cueva ya oculta y de ahí brotan riachuelos. Pero resulta que esa fuente de agua subterránea está completamente contaminada. O sea, la fuente está contaminada. No importa cuánta agua saques, siempre está sucia, turbia, llena de impurezas. Es una fuente de agua. O sea, no es una fuente de petróleo ni de otra cosa, es de agua, pero está sucia. Es por naturaleza impura. Entonces, de esa fuente solo pueden brotar riachuelos de inmundicia. De ahí nunca va a salir un riachuelo limpio. De ahí nada más sale riachuelo sucio. Y esos riachuelos ensucian todo a su paso. ¿Usted ha visto un río contaminado? O sea, eso, una inmundicia, una podredumbre, eso huele mal. Entonces esos son los ríos que salen de esa fuente. Esa es la vida del hombre no regenerado, que tiene vida, es decir, es una fuente real y está allí, ¿sí? Pero su fuente central, su corazón, está corrompido por el pecado y de él fluyen pensamientos, deseos y acciones pecaminosas. Pensamientos, deseos y acciones pecaminosas. Eso es lo que sale de ahí. Y yo sé que alguno dirá, no, pero yo conozco gente que es como buena gente y gente amable. Pero esa impresión de que las personas tienen cierta bondad, no es bondad en términos espirituales o de la piedad para con Dios. Es en términos naturales y eso favorece a los hombres. Pero delante de Dios, todo lo que no se hace con fe ni para su gloria es pecado. ¿Ya? Entonces, yo sé que es una comprensión un poco compleja, ¿no? Yo conozco un hombre que es muy buen padre y que es amable y a veces hasta uno se avergüenza como cristiano. Pero eso es porque uno es mal cristiano, no porque el otro sea creyente o sea bueno. ¿Ya? Entonces, lo que fluye siempre es pecaminoso, independientemente que en términos humanos sea conforme a la ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la regeneración? En la regeneración lo que pasa no es que Dios filtra el agua sucia de la fuente esa que está allí. Aquí en Caucasia se usa mucho lo que es el filtro. Cuando pone un filtro, te viene el agua sucia y el filtro lo que hace es que la limpia y le sale limpia. No, eso no es lo que pasa en la regeneración. En la regeneración lo que pasa
es que Dios hace una obra radical y milagrosa. Él cierra esa fuente contaminada y en su lugar hace brotar un manantial completamente nuevo. No es la misma fuente, es otra. Eso es lo que dice Ezequiel. Yo quitaré el de piedra. No es que voy a remendarlo. Dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una criatura remendada. No es una criatura, vamos a hacer unos arreglos a la vieja. No, es nueva, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces es algo radical. Es una obra milagrosa, sobrenatural. Es que esa fuente de agua sucia se cierra, se clausura. Ahí se abre otra. Entonces, este nuevo manantial mana ahora agua cristalina y pura. De ahí solo sale agua limpia. Yo sé que usted se está haciendo preguntas, no se desespere. Pero de ahí, y lo digo con la autoridad de las Sagradas Escrituras, solo sale agua limpia. Esa agua pura es la nueva vida de Cristo en el creyente. Hermanos, piensen eso. Si usted es creyente, piénselo. Esa es la misma vida de Dios impartida en el nuevo nacimiento. Es la simiente de Dios que está en el creyente. Es esa simiente que el apóstol Juan dice, y no puede pecar. No peca. Nunca peca. No se desespere. Ya vamos a explicar. Pero este corazón regenerado, de él solo fluyen riachuelos de justicia, de amor, de verdad, de santidad, de piedad. Es una fuente limpia. En la práctica, ¿cómo es? De ese nuevo corazón que un creyente tiene, sale una mente iluminada, una voluntad libre, unos afectos purificados, una conciencia sensible. Todas las facultades son renovadas. Su naturaleza ha sido cambiada. Y sobre todo, la inclinación principal es hacia Dios. O sea, hay un nuevo principio interior de vida en el creyente, que es hacia Dios. Hermano, si eso es así, yo no soy creyente. Porque yo todavía peco. Y yo todavía tengo pecado. Y no solo que tengo pecado, sino que se me vienen malos pensamientos, se me vienen deseos impuros, mis afectos no son como deben ser. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué, si esto que hemos dicho es una realidad bíblica, que lo es, y ya lo probamos en Corintios, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿por qué si eso es una realidad, tengo un nuevo corazón, por qué entonces el pecado sigue ahí? Si la fuente es de agua limpia y es una fuente completamente nueva, ¿por qué todavía hay pecado? ¿Por qué? Bueno, vamos a explicar eso. Imagínense otra vez la fuente de agua. Está limpia y de ahí solo sale agua limpia. Solo sale agua limpia. El problema, hermanos, es que esa fuente de agua no está en una cueva o montaña diferente. Esa fuente está en la misma montaña y en la misma cueva donde estaba la anterior. Entonces, ¿qué pasa?
que en el camino de los riachuelos hay un montón de charcos de agua estancada y sucia de la fuente vieja. O sea, todo ese camino está embarrado, empantanado, hay charco, hay suciedad, hay de todo, porque es que por ahí pasó la fuente vieja. Esos charcos, esa suciedad, ese fango, ese lodo que está ahí, son los residuos del viejo hombre. Son las viejas costumbres, los viejos patrones de pensamiento pecaminosos, son las heridas y debilidades que no desaparecen de inmediato. Es la carne y sus obras. Y eso está ahí. Es decir, que en la regeneración eso no es quitado. Lo que es cambiado es la fuente. Pero toda esa suciedad, ojo, es perdonada, pero no es quitada. Somos justificados. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pero toda esa suciedad, inmundicia, esos residuos de pecado que están ahí, eso no se va. Eso no se va. Es lo que se llama el viejo hombre, la carne, el remanente de pecado. O sea, teológicamente hay muchos nombres para eso. Pero el punto es que cuando el creyente comienza a caminar, empieza a tropezar con esos charcos. Empieza a meter el pie ahí, se cae, se enloda. O sea, es complejo porque ese camino tiene presencia de agua sucia. A pesar de tener una fuente de agua viva adentro, por descuido, por debilidad o por la astucia de la carne que habita aún en nosotros, nos manchamos. Nos manchamos. Estos tropiezos son los pecados que cometemos, las fallas de temperamento, las recaídas en los viejos hábitos. Hermanos, pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el gozo que un creyente puede tener? Que aunque los charcos del viejo pozo están presentes, la fuente principal ha cambiado. La fuente principal es nueva. El creyente ya no bebe ni es alimentado por la corrupción del viejo pozo. Su vida es nutrida por el manantial de vida que Dios ha puesto. Hermanos, ¿cuál es la lucha del cristiano? ¿Cuál es la lucha del cristiano? La lucha del cristiano, grábese esto, hermanos, no es cambiar el pozo principal. Ya eso lo hizo Dios. La lucha suya no es por cambiarse o regenerarse. Ya eso Dios lo hizo. Por eso es que Pablo a los romanos le dice, consideraos muertos al pecado. Él no dice que nosotros tenemos que hacer eso, dice que ya Dios hizo eso. Entonces, como debemos considerarnos así, entonces ahora debemos vivir de una manera. Primero el indicativo y después el imperativo. O sea, yo primero debo entender la realidad de lo que ha pasado en mí, para luego decir, oye, pero yo tengo el poder para poder vivir así, man. Claro, aquí entra la fe, ¿no? Yo debo creer en las promesas de Cristo en el Evangelio. O sea, yo debo creer que eso es una realidad para mí, que eso en realidad ha pasado en mí. Yo tengo un nuevo corazón, yo tengo un nuevo espíritu dentro de mí, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cómo así que yo, no puedo, es que siempre me vence? No, ¿cómo así? No. La lucha del cristiano es por limpiar los charcos persistentes y por evitar caer en ellos. ¿Sí? Esa es la lucha del cristiano. La fuente es nueva, ¿no? Pero ahora tengo este poco de suciedad, entonces hay que limpiar eso. Eso es lo que llamamos santificación progresiva. Hay que ir transformando eso. Pero hay que ir transformando eso porque tenemos una base sólida. ¿Cuál es la base sólida? La nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Si yo no parto de ahí, eso va a ser un esfuerzo legalista e imposible. La lucha
del cristiano, la tarea del cristiano es permitir que el agua pura del nuevo manantial se extienda cada vez más y más e inunde todo eso. ¿Me entiendes? Esa agua cristalina barra con todo eso. Que esa agua, que esos riachuelos se vuelvan más y más y más grandes. Que todos esos vestigios del pasado, por el poder del Espíritu Santo, sean removidos. Esa es la lucha. Hermanos, esto fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Cuando en el último día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y miren lo que dice, porque uno lee la escritura a veces muy rápido, hermanos, pero analicen estas palabras. Dice el Señor: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿sí lo nota? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí lo nota? El que cree en el Señor, de su interior, no de afuera, no del lado, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el texto que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, es el Espíritu Santo el que da ese principio de vida, el que sostiene y magnifica ese principio de vida que ahora está implantado en nosotros. Es una lucha constante, no hay duda. Pero con la garantía de que la fuente de vida de Dios que está en nosotros es infinitamente más poderosa que cualquier charco. O sea, si es el Espíritu Santo el que hace que broten del interior estos manantiales, y Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, es todopoderoso, ¿qué charco le puede hacer frente a él? ¿Qué suciedad, qué fango, qué sedimento le puede hacer pelea o le puede poner resistencia a una fuente inagotable de agua con una fuerza tremenda como es lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros? Hermanos, nuestra dirección fundamental ha cambiado. Ya no estamos en camino hacia la inmundicia, sino que anhelamos y nos dirigimos hacia la pureza porque nuestra fuente es Cristo. Espero que con esto haya quedado claro qué es lo que ocurre. Pero vamos a verlo desde el punto de vista un poco más práctico, como lo hemos venido viendo. ¿Qué es lo que pasa cuando el corazón es regenerado? ¿Qué vimos anteriormente respecto a la mente, por ejemplo? Al entendimiento. Que el entendimiento del hombre natural está entenebrecido, que está inhabilitado para comprender las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Vaya allá y recuérdelo. 1 Corintios 2:14, que dice respecto al hombre natural. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender. No las puede entender. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces alguien que no tiene vida espiritual, alguien que no tiene un corazón nuevo, un espíritu nuevo en él, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede entender la verdad de las Escrituras, no puede entender el Evangelio, no puede entender las gloriosas verdades acerca del Señor. Él no las puede entender. De hecho, no solo no las puede entender, porque hasta ahí uno diría, bueno, no las entiende, pero es que son locura. O sea, no solo no las entiende, sino que para él son necedad. Ah, pero ustedes sí son fanáticos allá el domingo, yendo a la iglesia todos los domingos. No, pues ustedes no viven la vida. Locura para él. No puede entender. Ahora bien, ¿qué pasa con el regenerado? Dice el salmista, dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. O sea,
el regenerado ahora puede entender las cosas espirituales. Miren la oración que hace Pablo por los efesios. Pablo ora por los efesios en Efesios 1 y dice que él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Pablo lo que está diciendo es, ya ustedes pueden entender estas cosas. Entonces yo oro al Señor para que les permita entender eso cada vez más. Todo eso que Pablo está hablando, la esperanza a la que hemos sido llamados, la herencia que hemos de recibir, esas son verdades del Evangelio. Y Pablo está diciendo, no, ustedes pueden entender eso. O sea, las cosas espirituales, el hombre regenerado las puede entender. Ahora la mente no solo comprende las verdades doctrinales, sino que tiene una percepción espiritual de la gloria de Cristo y de la verdad del Evangelio. El creyente puede discernir la voluntad de Dios, meditar en la palabra de Dios. En palabras de la Escritura, el creyente tiene la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos dioses pequeños. No, tener la mente de Cristo es que pensamos de forma espiritual, pensamos conforme a la voluntad de Cristo. Lo que para el mundo es locura y necedad, el creyente cuando se lo prueban por la Escritura dice, amén. Eso es así, eso es verdad. Lo entiendo, y no solo lo entiendo, sino que ahora me gozo en ello. ¿Qué pasa en el creyente con su voluntad? Que en el estado no regenerado la voluntad estaba esclavizada del pecado, incapaz de elegir lo que a Dios le agrada. Pero ¿qué pasa en el regenerado? Que el regenerado ahora tiene una voluntad libre para obedecer. Mire cómo lo prometió el Señor en el texto de Ezequiel. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. O sea, la voluntad del creyente es libre para obedecer. ¿Qué dice en Filipenses 2:13? Vaya ese texto. Filipenses 2:13. ¿Qué pasa con la voluntad del creyente? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es decir, la buena voluntad que nosotros tenemos es producto de la buena voluntad de Dios en nosotros. ¿Sí lo notan? O sea, usted quiere hacer la voluntad de Dios. El creyente está a tono con la voluntad de Dios siempre. No quiere decir que la hace perfectamente o que la hace siempre, pero siempre quiere. Ese es el punto. Bueno, esto es importante. Por eso yo decía al principio, si para usted todo esto es ajeno, si a usted le parece que yo le estoy hablando en otro idioma, usted no es partícipe de esto. Pero el creyente, dígame si no, usted todo el día, tiene en mayor o en menor medida, de una u otra forma, a Dios en la mente. O sea, incluso cuando sabe que no está haciendo la voluntad de Dios, usted tiene en la mente que no está haciendo la voluntad de Dios. O sea, todo tiene que ver con Dios. Usted se levanta y no hace devocional y usted está siempre con la idea, no hice devocional. Y no agradé a Dios en esto. Y coge una rabia y al ratico esto no le agrada a Dios. Y hace algo porque sabe que a Dios le agrada. Y me voy a poner a escuchar este sermón porque tengo que aprender sobre Dios. Y voy a ponerme a hacer esto porque Dios. Y voy a trabajar porque Dios. Y yo no puedo trabajar así mal porque Dios. Y todo tiene que ver con Dios. Y usted siempre está. Entonces usted se queja
porque no le gusta algo en su vida y después dice, yo no debería quejarme porque Dios, o sea, todo tiene que ver con Dios. Usted tiene a Dios en la mente. ¿Sabe, hermano, por qué pasa eso? Por la fuente. Por la fuente. O sea, como la fuente fue cambiada y como la fuente se alinea siempre hacia Dios, entonces usted siempre está, o sea, el Espíritu Santo hace que usted esté dispuesto para Dios. El problema es que luego nosotros tenemos una participación. O sea, Dios ha querido que en la santificación nosotros participemos. Entonces ahí es donde viene el problema. Pero la disposición, la alineación, los pensamientos, el querer, todo eso está ahí siempre. En el creyente eso está ahí siempre. Hay momentos donde puede que esa voz sea más leve, casi un susurro, porque usted está frío, está mal, está pecando, pero siempre está ahí. Siempre. Si usted se aleja mucho, es como el hijo pródigo que está allá y de repente vuelve en sí y dice, no, pero mi padre. Esa es la realidad del creyente. Y en la voluntad Dios pone el querer y el hacer. Mire, estos son textos que en ninguna otra cosmovisión que no sea el cristianismo bíblico tienen sentido. Porque hay gente que cree que por sus obras se gana la salvación y demás. Pero es que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que somos regenerados y que Dios pone el querer y el hacer. Miren Hebreos capítulo 13. Vamos a este texto. Hebreos capítulo 13. Verso 20. Son textos que no tienen ningún tipo de sentido en ninguna otra cosmovisión. Hebreos 13, 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Si uno lee hasta ahí, uno dice, eso es lógico, ¿no? Aquí el apóstol ora para que Dios nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos la voluntad de Él. Pero mire lo que sigue diciendo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, Dios hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Es lo mismo que dice Filipenses. Él es el que pone el querer y el hacer. Entonces, cuando uno hace algo, es Él haciendo en nosotros. Cuando uno hace una buena obra, cuando uno hace algo conforme a la voluntad y la gloria de Dios, es Él obrando en nosotros. Por eso era que Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Hermanos, es un misterio. Pero permítame explicárselo en la frase del reformador Juan Calvino. Juan Calvino decía, si algo bueno hay en mí, es de Dios. Si algo malo, es mío. ¿Sí lo nota? Entonces, si usted es creyente, la cuestión es la siguiente. Cuando usted hace una buena obra, o cuando usted obedece a Dios, usted ejecutó la obra, pero fue por la gracia y por el poder del Espíritu. Fue Dios obrando en usted. Entonces, ¿quién se lleva la gloria de esa buena obra? ¿Cómo termina el texto en Hebreos? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Sus buenas obras, su obediencia, su piedad, su santidad, toda esa gloria es para Dios. Porque es Él el que obra en usted. ¡Ay, cuando peco! No, ese sí es la carne, ese sí es usted. ¿Sí? Es decir, cuando usted vive conforme a la voluntad de Dios, ese es el fruto y resultado del nuevo hombre, de la nueva fuente y de la vida espiritual. Y cuando usted peca, esos son los residuos, los charcos. Entonces, ¿sí entiende por qué la simiente de Dios no peca? Eso es lo que dice Juan. El hombre nuevo, espiritual, creado según Dios, que es ese nuevo principio del corazón, eso nunca peca.
Cuando a usted se le viene un mal pensamiento, un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, eso no viene del hombre espiritual. Eso no viene del nuevo corazón. Eso no viene de la nueva naturaleza. Eso viene de la carne. Eso es una obra de la carne. Y yo espero que usted esté entendiendo esto, hermano. No es que nosotros seamos dos hombres en uno, no. Son maneras de hablar, es como la Biblia nos habla. ¿Sí? Es como la Biblia lo describe, para que podamos entender. Pero nosotros somos un solo ser humano, somos una sola persona. Solo que tenemos un principio de vida nuevo, fundamental, que es el nuevo corazón, que es el, digamos, el principal o el que gobierna, porque es Cristo el que está en ese trono, y tenemos el viejo principio que tiene presencia, pero que ya no es rey, que ya no gobierna como en el no creyente. Básicamente es eso. Pero está ahí. Entonces, ahí hay algo clave de entender, hermanos, y es que la presencia del pecado, las obras de la carne, por eso yo siempre le he dicho a los hermanos que hay una expresión en teología que es el remanente de pecado, y a mí esa expresión no me gusta mucho. Obviamente, yo no soy nadie para contradecir a los grandes teólogos que siempre han usado esa expresión, y es la que teológicamente se ha aceptado. Pero a mí no me gusta porque da a entender como si fuera un poquito de pecado en una esquina. Y no es así. O sea, la presencia del pecado, esos charcos, esos rezagos, eso está ahí en todo nuestro ser. Ahí hay malos pensamientos, ahí hay malos deseos, ahí los afectos están afectados. O sea, la presencia está ahí. Y ese pecado, hermanos, en naturaleza y esencia, es igual al que estaba cuando no éramos creyentes. Eso es muy importante entender. Por eso es que usted ve que un creyente puede hundirse en pecados igual de terribles o peores que un mundano, como le pasó al rey David. Porque es que el pecado no es que sea, que el pecado está ahí debilitado, no, tiene la misma esencia. Está debilitado en el sentido que ya no gobierna y que ya no tenemos que obedecerlo obligatoriamente como cuando estábamos esclavos. Pero su esencia, su malignidad, su pecaminosidad es la misma. Y quiere llevarnos a lo mismo, a vivir como vivíamos. Es igual de malo. Por eso hay que combatirlo y mortificarlo. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos una base sólida de dónde partir. ¿Qué pasa con los afectos? Ahora, como exclama el salmista después de haber sido regenerado: ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Hermano, ¿por qué usted se deleita en las cosas de Dios? ¿Por qué usted, hay veces que está leyendo la escritura, hay veces que está viendo un sermón, hay veces que está escuchando la palabra predicada y usted dice: wow, qué tremendo, qué bueno, man. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo quisiera? Es como si usted estuviera disfrutando de un plato exquisito, delicioso. Usted dice: wow, mira, tremendo libro, este pastor cómo explica aquí. O sea, usted se deleita en eso. Y usted, cuando no era creyente, eso era pura locura. Usted no quería saber nada de eso. Pero ahora el regenerado dice, ¿verdad? El creyente es capaz de amar a Dios. Antes no. ¿Qué pasa con la conciencia? En el creyente, en el regenerado: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Ahora el creyente tiene una conciencia que ha sido purificada por la sangre de Cristo. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Eso dijo el apóstol. Ya nuestra conciencia discierne espiritualmente. Ya usted no ve una cosa mala porque es que de pronto voy preso o porque de pronto no le gusta a mi familia. No, ya usted ve una cosa mala y dice: no, esto no le agrada al Señor. Esto es pecado contra Dios. O sea, ya su conciencia tiene otra luz, otra claridad. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Bueno, el cuerpo en el regenerado no es regenerado. En la obra de salvación, Dios ha establecido que el cuerpo será regenerado en la consumación final. Es decir, sí va a ser regenerado, pero no ahora. El cuerpo va a ser regenerado cuando el Señor Jesucristo regrese y consume su reino. Pero
el cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermano, ¿qué pasa en el hombre regenerado? Que su cuerpo no es de él. Su cuerpo no es suyo. ¿Su cuerpo es de quién? De Dios. Entonces usted tiene que hacer con su cuerpo lo que Dios diga que usted tiene que hacer con su cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los esposos, ¿no? ¿Qué dice Dios? Su cuerpo es de su esposa y el de la esposa es del esposo. ¿Quién dice eso? Dios. Entonces usted no se puede negar. Y usted dice, pero es mi cuerpo. Eso está muy de moda hoy, ¿no? Es que es mi cuerpo, es mi decisión. El creyente no cree eso. El creyente no es mi cuerpo, mi decisión. El creyente es el cuerpo del Señor. ¿Qué dice Él que hay que hacer? Vamos a echarle comida a basura porque el Señor le glorifica. No. Te dice, no, espérese. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, un cuerpo enfermo por negligencia no glorifica a Dios. Un cuerpo enfermo por negligencia, ojo con eso, porque el cuerpo se puede enfermar por otras causas, pero si es por negligencia, eso no glorifica a Dios. Es más, un cuerpo enfermo está incapacitado para servir mejor a Dios. Usted dice, no, es que el Espíritu Santo mora en mí. No tenemos tiempo ahorita para explicar la naturaleza de cómo es esa morada. Muchos piensan que es que, no sé, que el Espíritu se mete dentro de uno. No, eso tiene una forma. Es que el Espíritu, sus operaciones, su labor vivificante están sobre el creyente y en su corazón constantemente. No es que se divide el Espíritu y no. Pero el punto es que usted tiene el Espíritu Santo, el creyente, ¿no? Entonces esto es una obra integral, hermano. Yo no sé si usted lo había visto así, pero son muchas cosas que el Señor hace en uno. Y uno se le olvida todo eso, uno no medita en eso. No, pero... Entonces, hermanos, pues que el Señor nos ayude, que a través de esta enseñanza podamos comprender un poco mejor cuál es nuestra realidad, por qué pasan las cosas como pasan y cómo podemos trabajar para glorificar mejor al Señor. Pero si tú, vuelvo y te digo, para ti todo esto buen chino, no tienes ni idea de lo que yo hablé, nunca has pasado ni te ha pasado nada de esto, revísate, porque es el nuevo nacimiento lo que marca el inicio de la vida espiritual. Si nada de esto te ha pasado, tú sigues muerto en tus delitos y pecados, y lo que necesitas es arrepentirte y creer en el Evangelio.